Bueno, señores, hay que agregar a las informaciones sobre Venezuela que en la reunión de cancilleres celebrada ayer en Brasil, pues el Mercosur ha suspendido a Venezuela aplicando la cláusula democrática en desconocimiento de este mamotreto que se ha llamado constituyente, que es una cosa que ha contribuido mucho más a desprestigiar eh, el gobierno venezolano. Pero bueno, aquí el juez Francisco Ortega Polanco conoció la medida de coerción al ingeniero Bernardo Castellano de Moya, que estaba fuera del país en el momento en que se ejecutó la orden de arresto y que se conoció de las medidas de coerción al otro grupo de encartados por el caso Odebrecht. Entonces, por eso se produjo un desglose del caso del ingeniero Castellano de Moya. Eh, entonces, el juez Ortega, pues, decidió que esa medida de coerción fuera el impedimento de salida del país sin autorización y una garantía económica. Muchos pensaban que se iba a producir una orden de prisión contra, que se iba, entre las medidas de coerción, se iba a dictar prisión preventiva contra Bernardo Castellano de Moya, no porque las implicaciones con las que él aparezca fueran importantes en este expediente, porque realmente el caso de Bernardo Castellano, como lo de la mayoría que están ahí, es un caso de libertad, debe ser un caso de libertad pura y simple, sin ninguna otra condicionante y que siga la investigación. En el caso de la mayoría, libertad pura y simple. Sin embargo, como se había dado el hecho de que Bernardo Castellano estaba fuera y después de haber anunciado que vendría, dilató un poco su regreso, aunque su abogado dijo que esto se produjo porque acudió ante el juez Ortega y le dijo y le pidió al juez Ortega que fijara la fecha del conocimiento de la medida de coerción de Bernardo Castellano y que entonces él regresó 48 horas antes de la fecha fijada para conocer su coerción, es decir que eso demuestra que él no tenía interés ni intención de evadirse del proceso. Pero el único elemento que produjo cuestionamiento y va a producir diferencias en la opinión pública es el hecho de la dilación para el regreso al país. Pero por lo demás, señores, es una lástima que un profesional de la calidad y de la honestidad de el ingeniero Bernardo Castellano de Moya esté pasando por una cosa totalmente inmerecida, que se llegó al extremo de una orden de captura internacional. Un hombre que tiene un contrato con una empresa estadounidense, que en eso es que estaba trabajando fuera del país, que con este solo hecho ya ese contrato le queda suspendido y difícilmente pueda hallar otra oportunidad de tener esos ingresos para tratar de recuperar la salud de una hija que está en cama desde hace más de un año. Es una situación muy triste la que ha atravesado Bernardo Castellano de Moya por una tontería, porque Marcos Vasconcelos Cruz, que es quien lo menciona, era el jefe de Odebrecht en la República Dominicana y dice que no tenía constancia de que Bernardo haya recibido soborno. Él dice que tal vez pudo haber pasado que como él tenía relaciones con Rondón, recibiera algún pago. Pero si lo hubiese recibido, Marcos entonces no tuviera duda, porque la única manera que lo recibiría es si Marcos, que era el jefe, lo autorizaba, y él dice que no tiene constancia de eso. Bueno, voy a presentar las tres preguntas sobre otro tema muy importante que fue
lo que ha planteado la Comisión Económica para América Latina, esta economía dominicana, gracias a Dios y a todas estas tempestades, sigue con signos muy esperanzadores de crecimiento, de estabilidad, de proyección favorable, y quisimos consultar sobre algunos otros cuestionamientos que hay sobre nuestra economía con el distinguido economista Pavel Isa Contreras. Vamos a presentar de inmediato la conversación, las 3 preguntas al economista Isa Contreras. ¿Qué piensa de la proyección de crecimiento que de nuevo coloca a Panamá y República Dominicana como las de mayor crecimiento de la región? Sí, eso es esperable. Yo creo que continúa una tendencia en los últimos 2 o 3 años en que ambas economías se colocan en el tope del crecimiento de la región. La República Dominicana ha tenido en los últimos años un crecimiento muy importante de la demanda interna, en particular demanda por bienes de consumo, pero también de inversión, que ha empujado el crecimiento económico. Eso ha sido facilitado también por una reducción y mantenimiento en niveles bajos de los precios del petróleo. Eso facilita el crecimiento económico. Ahora bien, hay que recordar lo siguiente: en general la región del norte de América Latina se comporta mejor económicamente que el sur de América Latina, porque está menos afectada por la crisis económica global y está más arrastrada por el crecimiento económico de los Estados Unidos. De tal manera que Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, el resto de las economías que están en Centroamérica y el Caribe tienden a crecer más rápidamente que lo hacen economías como Brasil, Chile, Argentina, que están muy afectadas por los bajos precios de las materias primas. Entonces no es justo comparar República Dominicana o Panamá o otras economías pequeñas que giran alrededor de la economía de los Estados Unidos, de las economías más grandes de América del Sur, que giran alrededor de los precios de las materias primas. De todas maneras, sigue siendo un crecimiento destacado. El país va a tener un ritmo de expansión económica envidiable, pero de todas maneras seguimos con los retos de siempre. Estos retos tienen que ver con traducir crecimiento económico en bienestar para la población, por una parte, y por otra parte en hacer que ese crecimiento sea sostenible a largo plazo. Y sabemos que tenemos dificultades en lograr que ese crecimiento sea sostenible, porque se está basando en bajos precios del petróleo que eventualmente pueden subir, pero al mismo tiempo se está basando en una disponibilidad de recursos en los mercados financieros internacionales que facilite ese crecimiento, porque nos endeudamos para poder sostener las finanzas públicas y con ello la capacidad de importar. Entonces yo creo que el reto está en precisamente hacer que las divisas que están llegando, por así decirlo, por los bajos precios del petróleo que nos estamos ahorrando, o por los créditos, sean realmente divisas que se produzcan por exportaciones, por producción nacional. Ese es el reto que tenemos para hacer que ese crecimiento no sea un crecimiento episódico de 2, 3 años, sino que sea de mucho más largo plazo. ¿Cómo se explica que una economía crezca con un reconocimiento de disminución de circulante que obligó al Banco Central a flexibilizar el encaje legal? Porque lo que pasó fue que hubo una restricción de liquidez de corto plazo. Es decir, aparentemente los bancos comerciales depositaron mucho dinero en el Banco Central porque no estaban pudiendo colocarlos en el mercado doméstico, porque la demanda de crédito aparentemente se estaba reduciendo. Entonces lo que hicieron los bancos fue decirlo: bueno, en vez de yo arriesgarlo en el mercado prestándolo a una tasa de interés relativamente elevada, yo prefiero colocarlo en el Banco Central, donde tengo seguro una rentabilidad. Y eso hizo que la economía se secara de dinero y el Banco Central respondió. Pero eso es algo de corto plazo. Y el Banco Central respondió y la Junta Monetaria respondieron adecuadamente, flexibilizando la política monetaria. Pero cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de todo un año o de 2 años. Entonces estamos hablando de 2 fenómenos diferentes. La tasa de política monetaria y
y los fondos relacionados con el encaje legal tienen un efecto inmediato de corto plazo en 3 meses, 4 meses. Pero cuando hablamos de que el país lidera el crecimiento económico de la región, estamos bien hablando de un periodo de 1 año o más de 1 año. ¿Disminuye esa proyección sostenida de crecimiento de la economía dominicana la preocupación por el tema del endeudamiento? No, la preocupación por el endeudamiento sigue. Que la economía crezca, esto está bien, pero el tema es que la deuda está creciendo más que la economía misma. Y como pasa eso, entonces el peso que tiene la deuda sobre toda la economía se eleva. En particular el peso que tiene sobre las finanzas públicas. La preocupación que existe en el país sobre la deuda tiene que ver con que cada vez más recursos de los fondos públicos están siendo destinados a pagar intereses sobre la deuda pública. En este momento el país está pagando 20 pesos por cada 100 pesos que recauda en impuestos en intereses. Y cuando consideramos también el pago, la amortización de capital, o sea, sumamos intereses y amortización de capital, por cada 100 pesos que recauda el Estado, está destinando más de 40 pesos a pagar la deuda pública. Y eso es muy elevado. Con este ritmo de crecimiento de la deuda, aún a pesar del crecimiento económico, se está convirtiendo cada vez en un mayor problema. No significa que tengamos una crisis en cierre, no significa que esto se va a resolver de una manera muy dolorosa, significa que tenemos que tomar las previsiones desde ahora, si no hubiese sido mejor desde antes, para que eso no se traduzca en una crisis. La preocupación sigue presente. Bien, señores, nosotros vamos a hacer otra pausa comercial. Retornamos en breve.